Padre, te damos gracias por la unción de tu Espíritu que nos enseña. Espíritu Santo, te damos libertad entre nosotros en esta mañana. Señor, nuestro deseo es de caminar en fe. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Tú te agradas con nosotros, Señor, cuando nosotros creamos tus promesas, que vivamos en tus promesas, y eso es nuestro deseo. Señor, en esta mañana pedimos que tú te manifiestas entre nosotros en una forma como no hemos visto antes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, por favor, de la segunda clase de la fe sencilla. La segunda clase de la fe sencilla. Ahora, en la primera clase vimos que lo que vemos en el Antiguo Testamento que era algo exterior, hoy en día lo vivimos en forma interior. Dios ha llegado a morar dentro de nosotros. Él mora en nosotros. Su Espíritu está en nosotros. Al nacer de nuevo, algo sucede, perdón, algo sucede con nuestro espíritu. ¿Qué sucede con nuestro espíritu? Llega a la perfección. ¿Sí? ¿Según qué versículo? ¿Y cuáles otros? Hebreos 12, ¿qué? 24, 23 o 24. Que nosotros hemos llegado a los espíritus de los justos hechos perfectos. En la obra de Jesucristo, cuando Él te hizo justo, Él te vivificó y tú has llegado a la perfección en tu espíritu. Es decir, una tercera parte de tu ser es perfecto. Somos espíritu, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Entonces nuestro espíritu es vivificado, es nuevo, es perfecto, es en un estado como antes que la caída. Eso es. Ahora, yo tengo la voluntad de Dios en mi ser. Yo tengo el Espíritu de Dios en mi ser. Yo tengo en mi ser, dentro de mí, los deseos y la voluntad de Dios. El Antiguo Testamento fue diferente, fue distinto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no había manera que el ser humano, o como Dios podría tratar con el ser humano de esa manera. No había redención todavía. Ok, ya entendiéndolo, vemos que hemos sido hechos justos, es decir, delante de Dios que hemos sido hechos perfectos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Eso es lo que vimos. 1. La voluntad de Dios mora en mí. Y delante de Dios yo he sido hecho justo. No es decir que yo soy perfecto, no es decir que soy sin falla, sin error, pero mi espíritu ahora vive hacia Dios. Dios comunica conmigo, ¿cómo? Por medio de su espíritu. Dios es espíritu. Y nosotros en nuestro espíritu hay comunión. ¿Por qué? Porque ya he llegado a la perfección en mi espíritu. Ahora, el problema es que al nacer de nuevo, yo sigo con los mismos pensamientos, la misma mente, hasta el mismo cuerpo. Ahí es donde tenemos que trabajar. Pero vamos a ver eso. Ahora, terminamos la clase viendo que hay más de 6,000 promesas de Dios en la Biblia. Al nacer de nuevo, al yo recibir a Jesucristo como Señor y Salvador,
hay una sola cosa que me garantiza la Biblia, hablando de mi futuro. ¿Qué es? Irme al cielo. Al morir, iré al cielo. Una sola promesa que me garantiza lo que es recibir a Cristo, que es al morir pasaré la eternidad con Dios. Ahora, en el cielo, pues vamos a estar en la misma presencia de Dios. En el cielo, dice en el libro de Apocalipsis, no hay enfermedad. En el cielo no hay pecado. En el cielo no está el diablo. En el cielo yo voy a ver las cosas claras, según 1 Corintios 13. Ya las cosas me van a ser reveladas, ya estando en el cielo. En el cielo ya no voy a necesitar sanidad, no voy a necesitar prosperidad, no voy a necesitar sanidad para mis heridas o mi corazón, no voy a necesitar esas cosas. La obra de Jesucristo es para ahora, es para ya estando en la tierra. No algo que se pretende lograr en el más allá. ¿Cuántos se acuerdan del antiguo? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Acompáñame. ¿No habrá qué? ¿Cómo va? Más tristeza, más llanto, más dolor. Cuando todos estamos reunidos en el cielo, alabaremos al Señor. Y todo el mundo, sí, allá en el cielo. Y luego deja de cantar y dice, pero estoy en la tierra. Ay, ¿qué hago aquí en la tierra? No, toda la obra de Cristo es para aquí en la tierra. Allá en el cielo no lo vas a necesitar. Yo voy a hablar con Cristo. Yo voy a estar lado a lado con Jesucristo, con la luz de Dios que va a iluminar todo. No voy a necesitar sanidad para mi cuerpo. No voy a necesitar prosperidad. No voy a necesitar renovar mi mente. No voy a necesitar esas cosas. Es para ahora. ¿Sí? Ahora, no sé por qué me metí a eso, pero hay promesas de Dios y son para ahora. Son para ya. No para allá en el cielo. Ya están en el cielo. Las promesas, la obra redentiva de Dios, ya vas a haber terminado con ello. ¿Por qué? La promesa que te es prometido, irás al cielo y pasarás la eternidad con Dios, ya. Si la obra de Cristo es para allá, para ahora, para aquí en la tierra, la sanidad de tu cuerpo es para allá, prosperidad es para allá, vivir en santidad es para allá. No es para ya esperar, bueno, algún día yo iré de la tierra y ya en ese día, qué día tan feliz. Yo no creo que Dios sea así. Es más, yo no lo veo en la palabra. Hay promesas, hay más de 6,000 promesas en la Biblia. Y al nacer de nuevo, hay una sola promesa que me es garantizada. ¿Qué es? Al morir, iré al cielo y pasaré la eternidad con Dios. Algunas personas dicen, bueno, ¿eso significa que no puedes perder tu salvación? Pues yo no sé de tu doctrina. Tú sacas tu doctrina como quieras. Si eso es tu pregunta, pues cuídate. Cuídate. Pero hay más de 6,000 promesas en la Biblia. Hay una sola promesa de Dios que me es garantizado al morir. Iré al cielo. ¿Y las demás promesas? Sí, se dicen que hay entre 6 y 7,000 promesas en la Biblia. Si hay 6,000, vamos a decir, y los otros 5,999. ¿Cómo las recibimos? ¿Las recibimos o por los dones? Ahora, los dones tú puedes encontrar en 1 Corintios cómo funcionan los dones. Tú puedes leer en 1 Corintios 12 y en versículo 7 donde dice que es por la
la manifestación del Espíritu es para provecho. ¿Cómo funciona? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Ahí lo puedes ver, 1 Corintios 12 en versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ya menciona los 9 dones. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién? Como Dios quiere. Ahora, ¿qué sucede con los dones? Estás en el lugar preciso, en un momento preciso, y se manifiesta un don de Dios y recibes. ¿Sí? Un hombre enfermo él llega a un congreso de Binijín, y ahí está, y se manifiesta un don de Dios, y los dones o el don de sanidades se manifiesta. Él está allí y pasa y ¡pum! Es sano. ¿Sí? Qué suave, ¿verdad? Y todo el mundo se goza y se lo pasan en la tele pero es uno de los millones de personas que se encontró en el tiempo preciso, en el momento preciso, en el lugar preciso, y por accidente se encontró mero bajo esa raya de luz de Dios y ¡qué suave! Estoy sano. Yo estaba paralítico, ciego, sordo y sin cara, y ya estoy perfecto. ¿Sí? Ahora, eso se llama dones del Espíritu. Ahora, desgraciadamente, como los vemos y muchas veces los magnificamos, todos los creyentes quieren andar tras los dones. Todos los cristianos quieren que Dios, por obra sobrenatural, por obra milagrosa, que Dios llega a tratar con ellos. Y no es lo mejor de Dios. No es lo mejor. Los dones operan en diferentes tiempos, diferentes lugares, en diferentes maneras. Y si tú estás allí y recibes, qué suave, pero no es el plan de Dios para ti como creyente. No es el plan de Dios para mí como creyente. Los dones más bien son para señalar a los incrédulos. Sin embargo, los buscamos en la iglesia. Leen la Biblia. Los dones están ahí como señal del poder de Dios para los incrédulos. Son para provecho. No es decir, tú como creyente no debes de caminar en los dones. Debes de caminar en los dones. Y en la clase de los dones del Espíritu hablaremos de eso. Pero son un señal para los de afuera. Dios te ha destinado a vivir de acuerdo a los dones o con los dones, a base de los dones. No. Dios te ha destinado a ti como hijo de fe, como hija de fe, como hombre o mujer que camina por fe. Ahora, los dones, tal vez recibes, tal vez no. Pero hay un camino más alto que se llama el camino de fe. Y el camino de fe, sí recibirás. Si tú estás en fe, sí recibirás. Te garantiza la palabra que vas a recibir. No hay ninguna persona que ha caminado en fe que no ha recibido lo que Dios le ha dado. ¿Me escucharon? Quiero que todos me escuchen. No hay ninguna persona que existe sobre la faz de la tierra que ha estado en fe que no ha recibido lo que Dios le ha provisto. No existe la persona. Y llega otra persona y dice, pero hermano Juan, tú no conoces a mi tía Susi. Es que la tía Susi era la mejor cristiana del mundo.
Y ella era la primera que entraba cuando se abrían las puertas. Y se abrían las puertas y ella estaba ahí. Cuando se trataba de un convivio, una visita, ella hacía el pozole. Y ella es quien llegaba. Y cuando se abrían las puertas en las mañanas, de 5 a 7 de la mañana, ella es quien estaba ahí en Cala orando por el pastor y su esposa y todo. Era la mejor creyente del mundo. Y fue al doctor y el doctor le dijo que tuvo cáncer. Y ella estaba creyendo. Y murió de cáncer. Así que hay de ser, como ella fue cristiano, ejemplar, como ella fue alguien tan entregado a Dios, que cuando cayó con una enfermedad y no se sanó, pues hay de ser que a veces, yo sé que ella era mujer de fe, yo sé que estaba creyéndole a Dios. Hay de ser que a veces Dios nos sana. ¿Oyen qué tan espiritual se oye eso? ¿Cuántos lo han escuchado? Oh, yo lo he escuchado miles de veces. ¿Sí? ¿Sabes mejor? Suena espiritual. Pero si lo quieres así tomarlo y quieres analizarlo y quieres llevarlo a lo que realmente están diciendo, es esto: Dios es mentiroso. O la tía Susana tiene la razón o Dios tiene la razón. ¿Qué sucede? La mayoría de nosotros hemos adoptado una manera de creer de acuerdo a nuestras experiencias y a lo que hemos visto con los ojos o de acuerdo a lo que hemos oído. Mira, déjame decirte una cosa. Esta clase de la fe sencilla te va a volar los sesos religiosos. Si los tienes. Porque estoy aquí para presentar la palabra tal como es. Si lo recibes, qué bueno, vas a caminar en fe. Y si no, vas a seguir con tu mismo de creer de que, bueno, es que tuvo un hijo y falleció su hijo. Y hay de ser que Dios. No hay de ser que Dios. Lee la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Eso es la palabra de Dios. Dios nunca ha fallado su palabra. Nunca, jamás ha fallado su palabra. Y ninguna persona, no existe la persona que ha caminado en fe. Fe, como vamos a ver, no existe la persona que ha caminado en fe que no ha recibido lo que Dios ha provisto ya para el ser humano. No existe. Sí, déjame decírtelo de esa manera. Si tú has estado creyendo o en fe por algo que no has recibido, déjame decirte que Dios no es tu problema. Hay algo que no estás viendo. Hay algo ahí que no estás viviendo. Porque Dios no es el problema. Mi Dios es tan bueno. Mi Dios es tan especial. Santiago 1, los que tomaron la clase de Santiago el semestre pasado, Santiago 1 dice que Dios es bueno, el diablo es malo, toda buena cosa, toda buena dádiva viene de Dios, todo lo que es bueno proviene de Él y todo lo que es malo del maligno. Y cuando tú y yo, o yo confundimos el asunto, ahí es donde metemos en problemas. Pues hay de ser, hermano Juan, que Dios está tratando de enseñar a la persona algo a través de esa enfermedad. Ay, pues lee tu Biblia, no seas necio. No seas necio. Dios no enseña a nadie a través de esas cosas. No es bíblico. No es bíblico. Hay cosas que no entendemos, obviamente. Pero vamos a estudiar lo que sí tenemos escrito. Mira conmigo el libro de Marcos 9:23. Hoy vamos a recibir una revelación tremenda. Ahora, en esta clase, la palabra fe
la palabra confiar y la palabra creer la vamos a tomar como una en lo mismo o uno en lo mismo. ¿Está bien? Si tú buscas, las personas que quieren investigar en el griego qué significa fe, qué significa creer, qué significa confiar, van a encontrar una pequeña ampliación con uno de ellos, pero significa, va a tener la misma definición. Es más, en el diccionario o en el griego va a usar la otra palabra para definir qué significa la otra. Por ejemplo, fe te va a decir confiar o creer. Confiar te va a decir tener fe o creer. Creer va a decir confiar y tener fe. Entonces, aquí en esta clase no vamos a tomar y distinguir la pequeña diferencia que hay entre ellos, porque no tiene nada que ver con lo que vamos a estar estudiando. Entonces, cuando leemos los versículos que tiene fe, que habla acerca de fe, de confiar o de creer, estamos hablando de uno en lo mismo. ¿De acuerdo? Marcos 9:23. Marcos 9:23. Jesús dijo estas palabras: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Léanlo conmigo. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Ustedes creen que se equivocó con lo que dijo? ¿Sí o no? No, pues yo tampoco. Entonces vamos a ver lo que dijo Jesucristo en cuanto a creer, o en cuanto a confiar, o en cuanto a fe. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Tenemos alguna persona que es maestro de gramática de español aquí en este lugar? Ninguno. ¿Tenemos alguna persona que habla español en este lugar? Y que lo habla bien, ¿sí? Que lo habla mejor que yo, que entiende la gramática y esas cosas, ¿sí? Ok, ustedes me van a decir, la palabra puedes está en la forma, el verbo poder está en la forma de ¿qué? Presente, yo sé presente, pero ¿qué? ¿En qué persona? ¿En qué? Tú, ¿sí? Puedes está en la forma de tú puedes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en forma de tú. ¿Está bien? ¿Así estamos bien? O mejor yo les enseño español. ¡Hola! Al que cree, ¿a quién se refiere? ¿A quién? A la persona que está creyendo, ¿verdad? Al que cree, todo le. ¿Quién es le? A la misma persona es posible. ¿De acuerdo? Entonces, si tú puedes creer, vamos a cambiarlo en la forma de yo. Si yo puedo creer, yo que creo, todo me es posible. ¿Correcto o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿dónde menciona a Dios aquí? ¿Dónde le menciona a Dios? En alguna de esas palabras tú dices, bueno, se refiere a Dios, se refiere a la obra de Dios. ¿Sí o no? No menciona a Dios. Dice, Jesucristo dijo, si
tú puedes creer al que cree. Tú que estás creyendo, todo te es posible. ¿Están conmigo? Y Jesucristo dejó a su Padre fuera del asunto. Dios quedó fuera de ese asunto. Jesucristo no mencionó a Dios en esa frase. A ver, vamos a ver otro. A lo mejor Jesús se equivocó. Vamos a ver a Mateo 17. Mateo 17, versículo 20. Mateo 17, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Digan conmigo la última frase. Y nada os será imposible. Y yo veo mi Biblia que está escrito en rojo otra vez. Es Jesucristo hablando. Ahora, Jesús dice, y nada os. Vamos, a lo mejor nosotros de México no entendemos el vosotros tan muy bien. Pero gracias a Dios tenemos una persona de aquí, de Argentina, que habla en vosotros. Sí, en forma de vosotros. Ellos tienen la ventaja que entienden muy bien la Biblia, porque como está escrito en esa forma. A ver, Carolina, ¿nos puedes decir, por favor, cuando Jesucristo usó esa palabra os, ¿a quién se refiere? ¿Por qué? ¿Es en la forma de qué? A ellos dos, ¿sí? A las personas de los cuales estaba hablando, o de los quienes estaba hablando, ¿cierto? Ok. ¿Alguien que no lo entendió? ¿Está bien hasta aquí? Os, Jesucristo hablando con sus discípulos, puedes verlo en versículo 19, él dijo entonces, viendo sus discípulos, Jesús aparte dijeron, y eso es lo que les dijeron. Entonces él dijo, si tuvieras fe, si caminaras en fe, aunque sea una fe pequeña, diréis a este monte, quítate y pásate al mar y pasará. Y nada os, o nada les, nada a ustedes sería imposible. ¿Dónde menciona a Dios? ¿Menciona la obra de Dios aquí en este versículo? ¿Sí o no? Hablando de fe, me sorprende, hablando de fe, ahora Jesucristo deja la obra del Padre fuera. Otra vez, otro versículo, y él dice, ni menciona el Padre. Hablando con la gente, vamos a decir que Jesús hablaba, vamos a decir que son 12 aquí. Hablando con ellos dije, mira, es porque no están creyendo, es porque no están en fe. Si tuvieran, aunque fuera poca fe, dirán a ese monte, quítate y pásate allá y pasará, o pasaría. Y nada les sería imposible a ustedes. Jesucristo hablando me hace entender alguna cosa. Si yo yo creo que tú me puedes sacar de esta situación. Dios, yo creo que tú
tienes el poder para sanar mi corazón. Dios, yo creo que tú me puedes quitar mi herida. Dios, yo creo que tú me puedes suplir esta necesidad. ¿Cuántos hemos orado así? ¿Cuántos seguimos orando así? Pero ahora la Biblia nos explica que realmente fe no es un creer que Dios puede. Fe no es creer que, fe no es convencerle a Dios, Dios, yo creo que tú puedes. Y a llegar a un cierto punto donde uno dice, Dios, no, ¿a poco no estás convencido que yo te creo? Y hasta llegar como a un cierto nivel, cuando la fe, por decirlo entre comillas, aumenta hasta cierto punto, como que Dios se siente obligado a dárnoslo. ¿A poco no hemos creído de esa manera? Ahora, para entender qué es la fe, tenemos que entender qué no es la fe. Vamos sobre ello. Muchas veces, estamos hablando de lo que no es la fe. Muchas veces enfatizamos la fe como algo que nosotros usamos para recibir algo de Dios. Como que es mi instrumento de aprieto para Dios. Es lo que yo uso para que Dios me dé. Como que la fe es lo que le hace obligar a Dios a hacerme algo. Eso no es fe. Fe no es lo que usamos para, como si fuera torcer el brazo de Dios y decir, Dios, ándale, sáname. Dios, yo te estoy creyendo, tú sabes con todo mi corazón, ahora sáname. Fe no es lo que usamos para torcer el brazo de Dios. Fe no le obliga a Dios a hacer nada. Es más, Jesucristo no enseñó de esa manera. Jesucristo no dijo, si tú puedes creer, Dios te hará. Jesucristo dijo, si tú puedes creer, nada te será imposible para ti. Si tú puedes creer, o es decir, si tú puedes tener fe, nada te será imposible. Jesucristo dejó a Dios fuera del asunto. Entonces, ¿por qué nosotros en nuestra supuestas ganas de vivir en fe, siempre le vamos a Dios con nuestra fe? Como si la fe obligara a Dios a hacer algo. Fe no es lo que usamos para recibir algo de Dios. Jesús no enseñó así. Los discípulos no entendían la fe. Ellos pensaban como nosotros pensamos. Ellos pensaban que la fe era creer que Dios puede o que Dios podía. Y Jesús pasó 3 años y medio tratando de aclarar ese error, pero todavía existe en la iglesia hoy en día. Muchos siguen su confesión de esa manera. Yo creo que Dios puede. Como si fuera fe, no es la fe. Eso no es fe. Yo creo que Dios puede sanar.
Yo creo que Dios puede. Yo creo que Dios puede. Yo creo que Dios puede. Mas Jesús no dijo, si tú puedes creer, Dios puede. Jesús dijo, si tú puedes creer, tú puedes. Eso no nos hace dioses. Ahorita vamos a ver por qué podemos. Nos pone en una posición donde no hay situación, no hay circunstancia sin remedio para nosotros. La fe no es creer que Dios puede. La fe no es creer que Dios puede suplir tu necesidad. La fe no es creer que Dios puede sanarte. La fe no es creer que Dios puede darte un marido o una esposa. Ay, no, yo tengo fe que yo estoy en fe que yo me voy a casar. Pues yo estoy orando todos los días que tu fe no funciona mientras tú estás aquí en Cristo. La fe no es lo que nosotros usamos para torcer el brazo de Dios, la fe no es algo que yo tengo fe que Dios puede. Eso no es fe. Jesucristo pasó 3 años y medio con sus discípulos tratando de quitar ese error de ellos. Eso no es fe. Fe no es algo que nosotros usamos para producir algo. Fe no es algo que nosotros usamos para producir algo. Otro versículo, déjame leerlo, ustedes apúntanlo nada más. Primero escúchalo, después te digo dónde está. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto a la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿No te sorprende las palabras de Jesús donde Él dice, de cierto os digo, otra vez está hablando con la gente y Él dice, si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto. No dice, no solo Dios hará esto para ti. Dice, no solo esto haréis, sino aún más. Aún más. Jesús deja a Dios fuera del asunto otra vez. Otra vez Dios quiere fuera de eso. Dios queda fuera de ese asunto. Eso es en Mateo 21:21. Mateo 21:21. Otra vez, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Al que cree. No dice a Dios. Dice al que cree, todo le es posible. No dice al que cree, todo será posible para Dios hacerle. ¿Qué sucede? Yo digo que 90% del cuerpo de Cristo no tiene nada de entendimiento de qué es fe. La mayoría de las oraciones no son oraciones de fe. La Biblia dice que la oración de fe o la oración eficaz, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia?
puede mucho. Es lo que dice la Biblia, Santiago. La oración eficaz puede mucho. ¿Y la oración no eficaz? No puede papas. ¿Sí? Muchos de nosotros oramos y estamos malgastando nuestro tiempo. Mejor salirse a jugar canicas con el compañero que estar orando. En serio, no lo digo de broma, no lo digo para menospreciar a nadie. Yo mismo estoy en la misma lancha que ustedes. Tenemos que aprender a orar. El versículo después, el versículo 21 que acaban de apuntar, versículo 22 dice, y orando, crees que recibes lo que oras. Si tú estás gastando aliento tratando de convencerle a Dios a hacer algo por ti, ahorra tu aliento, ahorra tu respiro. Porque la oración no eficaz, la oración no en fe, no puede nada. ¿Por qué? Porque la fe no es torcer el brazo de Dios y convencerle a producir algo para ti. Dios, tú sabes que yo tengo la colegiatura de Cristo al mundo que viene ya en unos días. Y Señor, yo tengo fe que tú me vas a suplir esa colegiatura. ¿Será bíblico esa oración? Pues hay que calcularlo de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra. La fe es la cosa más sencilla que existe. ¿Por qué? Es sin esfuerzo tuyo, sin esfuerzo mío. Porque hay muchos cristianos quemados, ya cansados, ya tratando de esforzarse a hacer algo, porque no entienden que la fe es lo más sencillo que existe. Estar en fe es el lugar de paz, es el lugar de seguridad. Estar en fe es el lugar de más descanso que existe en la vida. Estar en fe. ¿Por qué? Porque yo entiendo que yo no puedo producir nada. No tengo que convencerle a Dios nada. Lo único que tengo que hacer es creer y me será hecho. Wow. Buscan conmigo en el libro de Segundo de Pedro. Segundo de Pedro 1:3. Eso es un versículo que ustedes tienen que memorizar. ¿Quién ya lo tiene memorizado? ¿Alguno? Segundo de Pedro 1:3. Y si yo lo puedo citar, me dan el resto de la hora en descanso. Como todas las cosas. Ahí está, Segundo de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Digan conmigo, todas. 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 A mí me encanta la palabra todo, todas, porque incluye a todo. Hasta Dios le encanta la palabra. Se encuentra en la Biblia más de 4,500 veces. Sí, porque Dios es un Dios que abarca todo. Cuando te salvó a la mitad o todo. Todo. Ahora Él usa la palabra como todas las cosas.
que pertenecen a la vida. Donde habla en la Biblia amplificada y en la Biblia de vida, nos amplifica un poco más. Eso dice que todas las cosas que pertenecen a la vida humana para vivir en piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida terrenal, todo lo que yo necesito para vivir sobre planeta Tierra, todo lo que yo necesito para vivir una vida cristiana impactante, victoriosa, me ha sido dada. Me ha sido dada. Oh, yo no tengo que convencerle a nadie nada. Ya me ha sido dada. Ah, pero falta el resto del versículo, ¿verdad? ¿Mediante cómo? Nos han sido dadas por su divino poder. Por su divino poder. ¿Dónde nos mostró su divino poder? En su muerte y en la resurrección. Todas las cosas que pertenecen a esta vida terrenal y que pertenecen a una vida piadosa, me ha sido dado mediante la obra redentora de Cristo. O puedes decir la cruz. Pero cuando yo hablo de la cruz, estoy hablando de que fue crucificado, fue sepultado y resucitó. ¿De acuerdo? Ok. Todas las cosas que pertenecen, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas mediante la cruz. Pero luego dice otra cosa. Dice por la cruz, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de Cristo y lo que Él ha provisto. Lo que Él ha provisto. ¿Cómo te llamas? Emma. Emma, tómalo. Pues recíbelo, te lo regalo. Lo tomas. Aquí es suave. Emma lo acaba de tomar. Emma, ¿qué tomaste? Lo que te dio, ¿qué te di? No te apenas, eso es una ilustración de la clase nada más. De veras, toma, te lo regalo. ¿Por qué que me vas a quitar el? ¿Qué me está diciendo? O sea, tómalo. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué tomas? Si no tienes conocimiento de lo que te doy, no lo puedes tomar. Ahí se encuentran muchos cristianos. Ahí encontramos toda la bola. Nos imaginamos cosas. Nos imaginamos y decimos, Señor, yo te lo recibo. El Señor dice, eso no es lo que te di. Y lo que Él nos dio, no lo conocemos. Dice, mediante el conocimiento. Nos dio todas las cosas que pertenecen a esta vida y una vida de piedad por la cruz mediante el conocimiento. Tú tienes que conocer lo que te dio. Yo tengo que conocer lo que me dio. ¿Cómo te salvaste, Carolina? Aceptaste a Jesucristo, pero ¿cómo? Sí, pero ¿cómo supiste? Alguien te dijo. ¿Alguien te dijo? ¿Qué te dijo? Y lo aceptaste. Una vez conociendo lo que Jesús hizo por ti,
pudiste apropiarte de ello. ¿Y antes? ¿Por qué no te salvaste? ¿Cuántos años tienes? 25 años. ¿Por qué no te salvaste a los 20? Porque no sabías. Hay muchos cristianos que se la pasan toda la vida no recibiendo nada porque no lo saben. Pero sus confesiones, no, la confesión no aprendes. Tú escuchas a otro ignorante decir, pues yo estoy en fe, creyendo para mis finanzas. Tú dices, bueno, eso está bien. Yo también lo voy a creer. Tú pasas, yo estoy en fe, creyendo por mis finanzas. Y otro ahí lo escucha y dice, suave, así es como se hace. No es como se hace. Mediante el conocimiento, tienes que conocer la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí. El espíritu, los espíritus de los justos, hechos perfectos. Cuando yo recibí a Jesucristo, vino la voluntad de Dios y llegó adentro de mí. Y ahora una tercera parte de Juan, donde mora el Espíritu de Dios, tiene la voluntad de Dios. Así que cuando yo leo la palabra y mi intelecto, ¿se dice eso? ¿Sí? En mi mente, cuando yo lo leo y dice que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Mi mente dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por las llagas de alguien más yo fui sanado? Pero una voz adentro que conoce su propia voluntad dice, sí, Juan, sí. Tú y yo tenemos una decisión. Quiero terminar diciendo esto. Escúchenme bien, comienzo el viernes con esto. Y escúchenme muy bien, ni siquiera lo apuntas, lo puedes apuntar el viernes. Dios no está en el cielo escogiendo quién salvar y quién no salvar. Dios no está en el cielo escogiendo quién sanar y quién no sanar. Dios no está en el cielo escogiendo quién sanar en su corazón, quién no sanar en su corazón. Dios no está en el cielo con toda una lista de gente diciendo, probado, reprobado, probado, reprobado. Y cada probado, despacha un ángel, el ángel va y lo hace. ¿Cómo tenemos una imagen de Dios tan equivocado? Dios no está escogiendo a las personas, o no está aprobando o desaprobando de la gente. Jesucristo hace 2000 años murió en la cruz, la obra redentora de Jesús, y en su obra ha provisto todo para ti, todo para sanar tu corazón, todo para darte armas, para arrancar altiveces, todo para tu sanidad, todo para tu prosperidad, todo para vivir en victoria, todo para tener un matrimonio feliz, todo para tener tus hijos en orden. Todo te dio, todo. No tienes que convencerle de nada, todo te lo dio. Y es la fe que simple se apropia de su promesa. Pero tienes que tener conocimiento de su promesa. Omar, dame tu lápiz. Omar, dame tu lápiz. Por favor, te ruego, dame tu lápiz. Tú sabes cómo lo necesito. Llevo tanto tiempo sin escribir, Señor. Por favor. Así tan ridículo muchas veces nosotros nos vemos delante de Dios cuando nos ha dado las cosas y no lo creemos. Buen día.